que ocurra todo tal y como ha sido planeado. Que los hombres crean, que se rían de sus pasiones, que sigan construyendo con precisión matemática sus días, sin notar que lo que llaman pasión no es ni furia ni deseo, sino la fricción entre su alma y el mundo. En esa fricción vive lo humano, allí donde el espíritu tropieza con la materia, donde lo invisible lucha por no apagarse entre los engranajes de la razón. Nos enseñaron a contener, a resistir, a ser fuertes. Pero ¿y si la fuerza no fuera virtud? ¿Y si la verdadera grandeza residiera en la fragilidad, en la docilidad, en esa ternura que tanto tememos mostrar? Que crean en sí mismos, dice, que sean indefensos como niños, porque el niño no conoce el cálculo ni el miedo. Vive en una fe que no ha sido domesticada por el escepticismo. Nacer es ser blando, flexible, abierto al asombro. Morir es endurecerse, cerrarse, volverse piedra. En la zona, la fuerza pertenece a los muros oxidados, a los hierros que el tiempo ha consumido. En cambio la vida, esa vida que aún respira, habita en el musgo que crece sobre ellos, en las gotas que cae con la lluvia. Porque solo lo frágil puede ser transformado. Solo lo vulnerable puede amar. La dureza y la fuerza son compañeros de la muerte. La docilidad y la debilidad, en cambio, son la respiración misma del ser. Lo que se ha endurecido jamás ganará. Stalker es una película soviética estrenada en 1979, dirigida por Andrei Tarkovsky. La obra está basada en el libro Picnic extraterrestre de los hermanos Arkady y Boris Straudowski, los cuales posteriormente colaboraron con el guión de la película. La película transcurre en un país no especificado, en donde ocurre un evento misterioso que fue llamado la Visitación. Se especulan varias teorías sobre aquel suceso, como que había caído un meteorito o había aterrizado una nave extraterrestre. Incluso se especula con el retorno de Dios. Posteriormente, la zona fue evacuada, cerrada, y se encuentra resguardada continuamente por militares. Esto se debe porque la mayoría de las personas que entraban a la zona no regresaban nunca. Sin embargo, algunas personas que son denominadas stalkers se dedican a llevar clandestinamente gente a la zona. La película describe a uno de estos stalkers y el viaje que da inicio junto a dos hombres que contratan sus servicios. Estos hombres se adentran en la zona en busca de una habitación que, según los rumores, tiene la capacidad de cumplir los deseos de una persona. Sin embargo, no cumple cualquier deseo, sino solo los más recónditos, los que pertenecen únicamente al inconsciente. Entran en un bar un artista, un científico y un stalker. Tres hombres distintos, tres maneras de mirar el mundo, tres deseos que no conocen. El científico observa al escritor,
Con curiosidad y escepticismo pregunta: ¿cuál es tu motivo para venir a la zona? El escritor sonríe. Ha escuchado esa pregunta ya demasiadas veces. En este mundo, dice, todo tiene una respuesta. Todo se mide, se explica, se desmonta. ¿De qué se puede escribir entonces? Antes todos los puentes tenían duendes y todas las iglesias tenían sus dioses. El silencio estaba lleno de presencias invisibles. Ahora todo está calculado, todo es fórmula. ¿Qué podría imaginar si todo lo que mi mente inventa no existe o ya fue explicado? Vine a buscar inspiración, o quizás vine a buscar algo que me devuelva la fe en lo que no se puede explicar. El escritor lo mira de vuelta. ¿Y tú, científico, qué buscas en la zona? ¿Quieres someter sus milagros a un examen de álgebra? El científico suspira sin rastro de ironía. No busco milagros, busco la verdad desnuda, sin metáforas. Si existe un lugar donde los deseos se cumplen, quiero saber por qué. No puedo soportar que algo escape del entendimiento. El escritor sonríe. Entonces no buscas la verdad, responde. Buscas el control. Finalmente, el científico vuelve la mirada hacia el stalker. ¿Y tú? Pregunta, ¿qué es lo que buscas? Llevas a la gente a la zona, los guías hacia sus deseos. ¿Pero qué deseas tú? ¿Qué encontraron todos a los que has guiado? No busco nada para mí. No entro en la habitación. Solo los acompaño hasta la puerta. Ellos vienen con esperanzas, con miedos, con fe. Algunos lloran, otros huyen, pero yo solo los llevo. Yo no deseo, yo creo, y eso es suficiente. Зона — это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнаты. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих или хороших, а несчастных. Но даже самый разнесчастный гибнет здесь в трещоты, если не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы и не предупредить. De esta forma, los personajes de la obra emprenden un viaje que pareciera que es uno físico, el de movilizar sus cuerpos de punto a punto B. Sin embargo, viajar a la zona tiene una gran similitud con una introspección. Un viaje, sí, pero al inconsciente.
Cada paso que dan dentro de la zona está lleno de incertidumbre. Cada metro que avanzan está lleno de misterios. La zona es peligrosa, no por lo que contiene, sino por lo que despierta. Sus trampas funcionan como metáfora del lado más desconocido de la mente. Rutas que se desvían, caminos que desaparecen, amenazas que solo se activan cuando dudamos. Cada paso revela lo que ocultamos. La zona está llena de trampas, no porque quiera castigarnos, sino porque funciona como la mente. Cambia, se retuerce, nos confunde. Sus senderos nos obligan a enfrentarnos a nuestros deseos más profundos, incluso a los que nos negamos a aceptar. Y esas trampas, más que físicas, son las trampas de nuestra propia alma. El viaje que emprenden es para hacer realidad sus deseos, pero el viaje les da la revelación. Para desear, primero uno tiene que entrar en comunión consigo mismo y eliminar las capas que cubren nuestra verdadera y genuina identidad. En la vida moderna nos ocurre lo mismo. Hemos aprendido a desear lo que se nos impone: el éxito, la seguridad, la imagen, el confort. Nuestros deseos ya no nacen de lo íntimo, sino del ruido del ambiente. Habitamos un mundo saturado de información, consumo y estímulos inmediatos. El individuo ya no desea de forma genuina, sino que responde a deseos impuestos por la cultura de la imagen y la productividad. La sociedad desea, y el individuo se conforma y conforma a su vez el deseo. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Es algo material? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Es alguna necesidad insatisfecha? ¿Amor? ¿Familia? ¿Poder? Si existiera una zona en donde se hace realidad el deseo más profundo que alberga tu ser, ¿sabrías realmente lo que deseas? A menudo nuestros deseos son construcciones que disimulan el verdadero anhelo que se oculta debajo. Nos convencemos de creer cosas que no nos pertenecen, sueños ajenos, recompensas que no calman, sino distraen. En el fondo, el deseo auténtico, aquel que yace en el inconsciente y no del ruido del mundo, es esquivo, casi inconfesable. Bajo cada impulso consciente se agita un territorio más profundo, donde habitan nuestras contradicciones, nuestros temores y nuestras culpas. Desear es abrir la puerta a ese lugar incierto, permitir que lo reprimido hable, que lo negado se manifieste. Por eso el deseo puede ser peligroso, porque al descubrir lo que realmente anhelamos, también descubrimos quiénes somos. Y es ahí donde aparece el verdadero desafío. Tenemos el valor de desear con honestidad, de mirar de frente aquello que más tememos, sabiendo que tal vez eso mismo es lo que más necesitamos. Desear implica temeridad y valor, aceptar la posibilidad del cambio, del despojo de la verdad. Porque a veces lo más difícil no es alcanzar el deseo, sino soportar su cumplimiento. ¿Sabemos realmente lo que deseamos? Давич говорил вам, вранье все это. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то,
Чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. Как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я? Я! До мирового Господа. Y sin embargo, después de superar los diversos obstáculos que se manifiestan tras su viaje y llegan a la zona, una vez están delante de la habitación, ni el stalker, ni el científico, ni el escritor se atreven a entrar, pues no hay certeza de que se cumplan sus deseos. No porque la zona no tenga el poder, sino porque no tienen la seguridad de que su deseo más profundo sea algo beneficioso para ellos o el mundo. Pero más importante aún, el hacer consciente el deseo más profundo se manifiesta como una posibilidad aterradora. Te hace poseedor de una verdad, de tu naturaleza. Desear de forma auténtica siempre exige transformación, pérdida, entrega. El miedo a descubrir el deseo verdadero es también el miedo a asumir la propia libertad. Quien entra a la zona se interroga profundamente sobre sí mismo. Se enfrenta a la posibilidad de hallar un deseo que lo desestabilice, que cuestione su identidad o sus valores. En la película y en el libro, los tres protagonistas reflexionan sobre otro stalker de nombre Puercoespín. Él fue a la zona anteriormente. Puercoespín deseaba riqueza, pero en el trayecto a la zona su hermano falleció por una de las trampas. Al llegar a la habitación, Puercoespín gritó a la zona que le devuelvan a su hermano, que lo revivan. Sin embargo, la zona solo le entregó riqueza material. Una semana después, Puercoespín se suicidó. El artista le pregunta al stalker: ¿por qué crees que Puercoespín se suicidó? El stalker cree que fue por la malicia que llevó a la zona. Recibió un castigo de la habitación. El precio por enriquecerse era un sacrificio, y entregó a su hermano. El artista le responde con otra perspectiva. Puercoespín sí quería revivir a su hermano. Se arrastró a la habitación llorando y gritando que lo traigan de vuelta. Pero la zona no cumple lo que más alto grites, sino el deseo más profundo que guardes. Puercoespín se dio cuenta de su naturaleza. Su dolor consciente por la pérdida de su hermano no cambió en nada su identidad ni sus anhelos. Su inconsciente quería riqueza, así de simple y mundano. Era su deseo más profundo. No pudo soportar esa verdad y se suicidó. Ты ведь понятия не имеешь, что здесь делается. Вот почему, по-твоему, повесился дикобраз? Он в зону пришел с корыстной целью и брата своего загубил в мясорубке из-за денег. Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему еще раз не пошел? Теперь уж точно не за деньгами, а за братом. А? Как раскаялся? Он хотел. Я не знаю, через несколько дней он повесился. Да здесь он понял, что не просто желания, а сокровенные желания исполняются. А что ты там в голос кричишь? Да здесь то сбудется, что натуре твоей соответствует сути, о которой ты понятия не имеешь, и она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет. Ничего ты, кожаный чулок, не понял.
Дикобраза не алчность одолела. Да он в этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег. И ничего иного получить не мог. Потому что дикобразу дикобразово. А совесть, душевные муки, это все придумано от головы. Понял он все это и повесился. Не пойду я в твою комнату. El stalker es un creyente, guía a las personas hacia la zona, con la convicción de que en lo más profundo del ser humano, los deseos verdaderos son buenos. Cree que si se le ofrece al hombre la posibilidad de cumplir su anhelo más íntimo, éste lo usará para sanar, no para destruir. Su fe busca redimir al mundo a través de los milagros individuales. En su visión, si cada persona encontrara la paz dentro de sí misma, el mundo se llenaría de bondad. Sin embargo, el científico representa la razón. Sabe que el deseo no es moral, que brota del inconsciente, un territorio donde las fronteras entre el bien y el mal se desdibujan. Para él, el peligro no está en la zona, sino en el hombre mismo. Entiende que no hay forma de distinguir entre un deseo noble y uno destructivo, porque ambos nacen del mismo impulso vital. La zona no juzga, solo concede, y ese poder absoluto, sin mediación ética, puede ser tan devastador como un arma. El escritor, por su parte, encarna el nihilismo del hombre moderno. No cree en la fe del stalker, ni en la razón del científico. Su mirada es profundamente existencial. El ser humano, dice, es primitivo. Sus deseos no alcanzan la complejidad de conceptos como la paz mundial o la redención de la humanidad. Lo que el hombre anhela sigue siendo pequeño, inmediato, egoísta. En el fondo, seguimos siendo criaturas movidas por impulsos: el miedo, la ambición, la soledad, el deseo de poder o de consuelo. Nuestro inconsciente permanece arcaico. Los avances tecnológicos y el progreso no han domesticado nuestra naturaleza ni la oscuridad del alma. Tarkovsky nos advierte que el verdadero peligro no está en la zona, sino en lo que hemos hecho con nuestro inconsciente. Los hombres llegan buscando respuestas, pero ya no saben qué preguntar. Esa es la enfermedad de nuestro tiempo. Hemos perdido el valor de desear con libertad. El deseo que alguna vez movió civilizaciones y dio sentido a la existencia se ha vuelto frágil y superficial. Ya no deseamos lo imposible, sino lo inmediato. Ya no soñamos con la verdad, sino con la tranquilidad de no tener que buscarla. Y cuando el hombre pierde la capacidad de desear algo más complejo que sí mismo, también pierde la posibilidad de transformarse. El mundo no se derrumba por falta de milagros, sino por la ausencia de quienes aún crean en ellos. El deseo auténtico no puede ser planificado ni explicado racionalmente. Nace del silencio, de la vulnerabilidad, de esa zona interior donde todavía somos capaces de sentir y de creer. En un mundo que nos empuja a desear sin pensar, tal vez el gesto verdaderamente revolucionario sea detenernos y preguntarnos, como los personajes ante las puertas de la zona. La adaptación que hizo Tarkovsky de la obra es mucho más interpretativa, a diferencia del libro, que ofrece una visión más literal del significado de la zona. Para no extender demasiado este video, en una segunda parte se explorará Picnic Extraterrestre,
y otras obras relacionadas o inspiradas por el relato original. Centrémonos por ahora en el significado que Tarkovsky pudo darle a la zona. Existen varias interpretaciones, pero una de las que considero más personales es la exploración de la pérdida de la fe y de la creatividad en el mundo postmoderno. El universo gris, en tonos sepias y blanco y negro, que vemos en amplios tramos de la película, representa el mundo industrial y adulto. En contraste, el mundo a color pertenece a la zona, a la naturaleza y a la perspectiva infantil que se muestra especialmente a través de los ojos de la hija del Stalker. El nihilismo, que desemboca en un mundo predecible y cientificista, resta espacio a la creatividad humana. Si la ciencia parece ser capaz de explicarlo todo, ¿qué sentido tiene imaginar otra perspectiva no científica? La zona desafía las leyes con las que hemos decidido comprender el universo y nos sitúa nuevamente en ese momento en que nuestra especie era más humilde frente a su propio conocimiento. ¿Somos realmente tan arrogantes como para sostener afirmaciones absolutas? Los artefactos y tecnologías que aparecen en la zona poseen un carácter casi mágico o sobrenatural. No pueden ser comprendidos por nuestra ciencia actual. Su valor no reside en su poder ni en su utilidad práctica, sino en su capacidad de permitirnos volver a creer en aquello que no puede ser adoctrinado ni domesticado por nuestra perspectiva antropocéntrica. La zona, para Tarkovsky, sabiendo que es un director de película, podría entenderse como una sala de cine, un espacio físico que mediante sus proyecciones nos permite volver a imaginar y soñar. Nos inspira a cumplir nuestros deseos más profundos y atrevernos, aunque sea por un instante, a hacerlos realidad. Ser un superhéroe, un guerrero medieval, un sobreviviente en un mundo posapocalíptico o un filántropo que ayuda a los demás. El cine nos permite imaginar el mejor o incluso el peor de los mundos posibles. Lo más importante de esta zona oscura es el poder que ejerce sobre nuestras mentes y su capacidad de liberarla. Otra interpretación posible es que la zona no sea más que la fantasía de tres borrachos conversando en un bar, con la mente alterada por el alcohol, entre historias y leyendas urbanas, terminan convenciéndose de que existe un lugar capaz de cumplir deseos. De ahí que al final el Stalker parezca ser recogido por su familia y acostado como alguien que sufre de una resaca, de una mala borrachera, desvariando incoherencias. Esta visión permitiría reflexionar sobre el poder de las sustancias para liberar la imaginación, aunque lo que revelen sean solo alucinaciones surgidas del inconsciente, de los miedos y anhelos personales. Finalmente, también puede leerse la zona de forma más literal y política, como una analogía del muro de Berlín, siendo contemporáneos y del contraste cultural entre sociedades comunistas y capitalistas. El Stalker sería una especie de contrabandista que logra sortear las barreras impuestas por los militares del gobierno soviético y vislumbrar las fronteras capitalistas, maravillándose ante su aparente libertad, pero reconociendo también sus peligros. La zona sería entonces una máquina metafórica, un sistema que concede libertad y cumple deseos, aunque estos sean superficiales o destructivos. En mi opinión, esta última lectura no implica apoyar al capitalismo, sino destacar la capacidad del Stalker para traer un poco de esa libertad a su propio mundo, sin ignorar las consecuencias de una libertad sin control ni dirección, pues el problema no pertenece al mundo y sus infinitas posibilidades, sino al humano y su limitada comprensión de su inconsciente y sus deseos. Если бы только знали, как я устал. Одному Богу известно.
еще называют себя интеллигентами, эти писатели, ученые. Успокойся. Они же не верят ни во что. У них же орган этот, которым верят, атрофировался. Успокойся. За ненадобностью. Перестань, перестань. Пойдем, ты ляг. Не надо. Ты ляг, ляг. Ты здесь сыро, тебе здесь нельзя. Сними. Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видела их, у них глаза пустые. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подороже, чтобы им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Они ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? Успокойся. Не надо. Постарайся уснуть, а? Усни. И никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? Господи. А самое страшное, что не нужно это никому. Никому не нужна эта комната. И все мои усилия ни к чему. Ну, зачем ты так? Не надо. Не пойду туда больше ни с кем. Como mencioné, dejaré para la segunda parte otras obras relacionadas tanto con Picnic Extraterrestre como con Stalker. Entre ellas me gustaría abarcar el libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera o tal vez la película Los dioses deben estar locos de James Uys. Mientras tanto, quisiera cerrar con una cita de mi libro favorito. Así habló Zaratustra. Y como pareciera que Tarkovsky nos advierte de que estamos en camino de lo que Nietzsche denomina el último hombre. Y Zaratustra habló así al pueblo. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello, mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. Ay, llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de sí. Ay, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ay, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es amor?
¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean.